La actual conferencia que me toca exponer se intitula Técnica de la investigación formativa académica y su enfoque hacia la investigación científica, ¿no? Quienes hablan es el doctor Ferreiros Morón, Juan Augusto, auditor y consultor asesor de la Universidad Ricardo Palma. ¿Cuál es el espíritu de esta conferencia, no? Para empezar, los títulos que figuran aquí a nivel macro son dos, ¿no? La investigación, primeramente, uno de los rubros más importantes a nivel mundial, en la parte académica y en la parte científica también, ¿no? Entonces, el espíritu de la conferencia que estamos mencionando se refiere a algunos tips muy importantes que debemos tener siempre en cuenta cuando vamos a hacer un curso de tipo conferencial como el presente, o cuando vamos a hacer alguna situación de trabajos específicos a nivel macros, a nivel gubernamental, a nivel país, a nivel mundial, en fin. Hay que saber a priori que lo único permanente en la vida es el cambio. Es decir, el mundo cambia constantemente. No hay nada estático. Todos nosotros, a nivel personal, también lo estamos haciendo. Pero también debemos tener mucho cuidado en el que cuando queremos nosotros buscar un éxito, debemos pensar, ¿es correcto? ¿Es bueno pensar en el éxito? Sí, por supuesto. Pero debemos pensar también que no hay nada perfecto en la vida. No hay nada perfecto, ¿no? Entonces, los errores hacen que uno pueda aprender, ¿no? Otro elemento importante aquí, como el espíritu de esta conferencia específica, es que no se puede controlar lo que no se puede medir. Si nosotros no tenemos mediciones, no tenemos forma de evidenciar algo, entonces, y no tenemos la forma de calcular tampoco, ¿no? Como técnicas tipo balance scorecard, tipo aspectos competitivos en la parte científica, los nuevos software, etc. Entonces, si no podemos medir eso, es imposible controlarlo, ¿no? Entonces, tampoco podemos demostrar, no se puede demostrar ni calificar algo sin evidencias. O sea, si no tenemos pruebas, sustentaciones, evidencias, entonces es bien complicado poder controlar esto. En investigación, todos estos 6 cuadros se enlazan perfectamente al rubro investigativo en cualquier tipo de escenario, ya sea una investigación formativa, una investigación científica, investigación de todo de tipo. Siempre necesitamos evidencias para sustentar esto, ¿no? Es decir, en esta conferencia, por ejemplo, ¿no?, de la Universidad Ricardo Palma, si nosotros no estamos grabando la conversación, no estamos grabando la conferencia, y no queda nada, ni fotos, ni evidencia de que se está haciendo, pues simplemente para afuera, para el mundo, no se está haciendo nada. Pero si nosotros calificamos con evidencias, sustentamos con pruebas, con fotografías, con grabaciones, filmaciones, etc., sí lo estamos demostrando. O sea, lo que llaman en auditoría el audit trail, o sea, las pistas de auditoría, los rastros de auditoría, ¿no? En el rubro de auditoría, por supuesto, suceden muchas cosas muy parecidas a la investigación. Si nosotros no tenemos pistas de lo que estamos haciendo, rastro de lo que estamos investigando, no hay investigación. Otra cosa que hay que hacer, definitivamente, hay estar totalmente competitivo. Ser competitivo significa es estar siempre actualizado, aunque a veces sintamos el cansancio mental en el cuerpo, etc., tenemos que estar siempre actualizados. La tecnología, la investigación, todos los procesos cambian tan rápidamente, fue una forma asfixiante, y ustedes, todos nosotros en el mundo lo hemos
sentido en relación a la pandemia, ¿no? Cómo ha ido cambiando tan rápido la parte tecnológica, ¿no? Entonces, eso es una forma importante de pensamiento, ¿no? Siempre estar actualizado, ser constantes en investigación y pensar, por supuesto, nunca debemos eh, ser aprensivos en el sentido, uy, me equivoqué, soy un fracasado, me paro cometiendo errores, etcétera. Eso no es factible. El pensamiento está ahí, pero si nosotros pensamos, ay, me equivoqué, correcto, estoy errando, pero estoy aprendiendo con el error, es otro pensamiento, ¿no? Entonces, el pensamiento antónimo de la primera parte es, yo me equivoqué, pero con ese error no lo voy a volver a cometer. En consecuencia, estoy aprendiendo. Una vez nomás cometo el error. La segunda vez yo ya lo hago solo, ya lo aprendo. Entonces, y en investigación hay una cosa muy importante. Si hablo de investigación, no solamente estoy hablando de una investigación científica o una investigación formativa, ¿no? Un artículo científico, una publicación, una revista, un boletín, etcétera, son elementos, un rubro de un contexto de investigación. Entonces, pero lo importante de una investigación es que si no existen problemas, no hay investigación. Entonces, si vamos hablando de las tesis, por ejemplo, que ustedes, estimados alumnos, están ya en los últimos ciclos de la carrera, ¿no? Decimos, si no hay un problema, ¿qué voy a aportar? ¿Qué va a aportar mi tesis? ¿Qué va a aportar mi investigación si todo está bien? Entonces, se indica pues que sin problemas o sin riesgos no existe investigación. El primer punto que hay que aclarar bien es si no hay problemas, si no hay riesgos, si todo está bien, entonces, ¿qué cosa voy a investigar? Yo tengo que investigar algo que esté fallando, algo que esté mal, que haya un error, sobre todo que haya riesgos de perder algo. Entonces, ahí hay que investigar para ver qué es lo que está pasando, por qué está pasando, quiénes son las personas que están involucradas en este error, que puede ser un error, digamos así, un tipo software corrupto, ¿no es cierto? O un error pensado, ¿no? Un error pensante significa que hay gente inteligente detrás de una corrupción, que está pensando, ¿no? En cometer un fraude o un acto corrupto. Entonces, todo eso genera riesgos y la posibilidad de errar, ¿no? En general, tenemos que tener muy en cuenta que hay estudiantes que pese a culminar sus 5 años de carrera, aún no tienen claro sobre qué tema investigar en su trabajo de tesis. Ya yo empiezo a partir de este momento a entrar a la charla, a la conferencia, ya de una manera más específica, ¿no? Yo para decir esto tengo que haber hecho estadísticas, tengo que haber hecho estudios para poder sustentar lo que estamos diciendo aquí, ¿no? Cómo los alumnos, después de 5 años de carrera, de, de haber conseguido toda su hilación y su relación, de haber cumplido con todos los cursos, con todos los créditos, etcétera, en 5 años, y llego a mi taller de tesis, a mi curso de metodología de tesis, al tema de tesis, de proyectos, de planes, y la tesis propiamente dicha, y todavía no tengo una idea clara de por dónde ingresar. Entonces, en la parte de pandemia ha hecho mucho daño a la juventud y yo creo que a todo el mundo. Sobre todo me refiero a la juventud cuando digo que la mayoría de las personas jóvenes que estaban pues en el séptimo, octavo, noveno, décimo ciclo, estaban aún con sus prácticas preprofesionales, estaban practicando las empresas, algunos ya estaban trabajando, ¿no? Otros estaban a prueba, otros ya estaban en planilla, pero estaban ahí. Viene la pandemia, nos quedamos sin trabajo, nos quedamos sin prácticas, nos despedían, la gente frustrada, sin salir de casa, en fin. Y después de 2 años decimos, ¿y ahora sobre qué hago mi tesis?
¿Sobre qué hago mi investigación? Si ya no tengo dónde probar, dónde comprobar, dónde investigar, dónde leer. Entonces, es muy importante tener claro esto, ¿no? El punto es que no podemos dejar de pensar de que tenemos que haber pasado 5 años estudiando en una universidad, porque esto es una cosa general, no es una cosa específicamente de nuestra universidad. Esto se ve en todas partes, ¿no? Entonces, y en todas las universidades se ve esto, ¿no? Entonces, el sentimiento de que un asesor temático, un asesor metodólogo, un asesor estadístico, quiere ayudar al alumno, apoyar al alumno, y le pregunta, ¿dónde trabajas, hijo? ¿Dónde has estado practicando? Y dentro de esa empresa donde has practicado, ¿qué tema te gusta más? Hablando desde el punto de vista contable, desde el punto de vista financiero, desde el punto de vista biológico, desde el punto de vista médico, de todo punto de vista, dime tú, le dice el asesor al investigado, ¿qué tema te gusta más? Entonces por ahí aparece la investigación formativa. Es decir, el elemento, ¿no?, dentro de una metodología de investigación, elemento claro, donde el asesorado, el alumno que va a hacer su trabajo de tesis dice, profesor, yo esta parte de créditos y cobranza me encanta, esta parte de tributación me gusta mucho, esta parte de auditoría, es decir, me gusta mucho y quiero seguir con esto. Entonces, ya el asesor se va dando cuenta por dónde es que debe dirigir a su alumno, por dónde lo debe direccionar, porque nosotros no podemos trabajar bien en forma exitosa un trabajo de tesis que va a sufrir un aspecto de cambios metodológicos de repente, o proyectos que lo tenemos en la mente, la idea, porque ya ustedes saben que nada se logra sin una idea en investigación. Lo más importante en una investigación, ¿no? Aparte de ver que haya problemas, que haya riesgos, es la idea, ¿no? O sea, de la idea es que nace una luz, de la idea de una idea han salido los más grandes inventos en el mundo. Entonces, es importante, ¿no?, tener esta situación clara, ¿no? Y por supuesto, desde el punto de vista académico, en todas las universidades del país y de todos los países, lo que están haciendo es fortalecer la parte metodológica de la investigación, la parte de los trabajos de tesis de la investigación. Y por supuesto, en nuestra universidad está promoviendo a través del Vicerrectorado de Investigación, evidentemente, los trabajos de artículos, de publicaciones, del proceso DINA, de la NACIF, etcétera, para que los alumnos entren a hacer su trabajo de tesis con sus respectivos asesores. Hay asesores metodólogos, hay asesores temáticos, hay estadísticos, hay revisores de las tesis, los objetantes, los revisores ortográficos y de estilo, hay jurados también, dictaminadores, y hay jurados de tesis que están en las sustentaciones. Todos estos escenarios que estoy mencionando aquí constituyen el espíritu de esta conferencia. La ODS, que es la Organización de Desarrollo Sostenible, es una institución, un organismo o un escenario de investigación mundial que garantiza dentro de 17 o 19 ODS, 4 que aplican a esta conferencia. Uno es garantizar el bienestar para todos, garantizar la educación para todos, la investigación propiamente dicha y la infraestructura. Estos 4 ODS son independientes unos de otros. Y por supuesto, en investigación, estos son los 4 rubros que más aplican. ¿Eso qué quiere decir? ¿Significa que hay muchos más ODS? Por supuesto que sí. Y siguen creciendo a medida que siguen creciendo las situaciones en el mundo, ya sea guerras, como están sucediendo en Europa, aspectos de software corruptos que lo que hacen es generar robos y fraudes, tipo caso Enron en los Estados Unidos a inicio de este siglo, ¿no? O también
aspectos en Japón, con el caso Toshiba, corrupción también, aplicando las técnicas de contabilidad de una forma corrupta, ¿no? Y por supuesto, la corrupción no está solamente en la mente de los programadores de cómputo, ¿no? Que están súper ocupados trabajando en la parte de los software, de mejora aplicativos, etcétera, sino también en los pensantes. Y se ha demostrado, pues, que generalmente estos aspectos de investigación negativa salen de las personas que tienen más tiempo para pensar, ¿no? Que son gente que están increíblemente en la parte superior, ¿no? Que son los que dan las órdenes. Entonces, es muy importante ver cuáles son los aplicativos. En Italia también apareció el caso Parmalat, ¿no? Lácteos en la ciudad de Parma, que también fue trabajado con investigaciones de tipo científico y tratando de observar cuáles habían sido las causas y los efectos de estas situaciones, que aquí en el país, con Brasil, la parte de Odebrecht, que ha sido lo más cercano, y también siguen apareciendo y seguirán apareciendo mucho más en forma constante, ¿no? No hay tesis sin problemas, dijimos, no hay tesis sin riesgos, hay que identificarlos entonces, ¿no? Entonces, implícitamente todo cambio genera riesgos, generan problemas, es evidente, ¿no? Yo voy a cambiar de un trabajo a otro y donde el trabajo anterior ganaba un poco menos que el actual donde me estoy cambiando, pero yo no sé cuál es el escenario de la nueva institución. Y ese es un riesgo que va a tener que correr una persona que quiere ganar más, ¿no? Que quiere ganar más no solamente en sueldos, sino también en experiencia. Entonces, hay riesgos. Si uno va a ser contratado por una institución extranjera, también hay riesgos. El idioma, la alimentación, ¿no? ¿Cómo será la gente allá? ¿Cómo nos verán a nosotros? Hay riesgos. Todo riesgo o problemas están implícitos en un cambio. Entonces, hay que tener mucho cuidado con la elección sobre una incertidumbre, ¿no? Los riesgos no desaparecen totalmente, hay que ser claros en eso. La organización, ya sea la universidad, otra universidad, una empresa, una institución, decide realmente con cuál riesgo va a convivir, porque hay que ser claros que el riesgo nunca va a desaparecer, estará ahí siempre, ¿no? Y repito, no existe investigación de tesis en este caso ya para hablar en forma más específica, sin problemas, sin riesgos, sin identificarlos. Y los elementos importantísimos en este escenario es la innovación, un elemento fundamental en el crecimiento de las personas, en el crecimiento de los países, ¿no? Japón, por ejemplo, en estos momentos está creando una nueva técnica de cómo poder generar mejores estudiantes sin estresarlos tanto, ¿no? Leyendo una página de un libro en un día, por ejemplo, estudiando idiomas en cada ciclo, y los chicos a los 12, 16 años que se están retirando de la universidad ya profesionales, salen hablando 4 idiomas, salen hablando, leyendo más de 42 libros, en fin. Entonces, están varios países europeos, sobre todo en la parte de Asia, Japón, China, etcétera, están estudiando la forma de hacer los estudios, sobre todo universitarios, más dinámicos, menos frustrantes, menos estresantes, cambiando constantemente sus planes curriculares para no poner cursos ya obsoletos, antiguos, sino ir hacia adelante, yendo de acuerdo a la tecnología, a los cambios de la parte investigativa, y uno de los rubros más importantes, si no por decir el más importante, es el rubro de la investigación. Sin investigación, amigos, compañeros, estudiantes, sin investigar nada, sin potenciar nuestro intelecto hacia crear algo positivo, creación de cosas mejores,
no funciona. No funciona así el país. No funciona el crecimiento, el desarrollo. Entonces, es fundamental que nuestra universidad, felizmente, ya está entrando a la conformación de lo que es la investigación, ¿no? Con fuerza, los talleres de investigación, se están cambiando los planes curriculares. Seguramente ustedes en el 9º, 10º ciclo de estudiantes ya estarán haciendo sus talleres de investigación para que un alumno del 8º ciclo lleve un curso de metodología de la investigación, de tesis, y pase a un 9º ciclo para hacer ya un proyecto de tesis o un plan de tesis con grados y títulos, con sus profesores específicamente de la carrera, que sean profesores temáticos en el sentido de que aplique, por ejemplo, para una carrera de contabilidad y finanzas, un asesor que sea contador. En medicina, que sea un médico, y en administración, administrador y así. Es decir, los temáticos, asesores temáticos, tienen que estar definitivamente, específicamente involucrados en ese trabajo. No es posible, no es muy bien pensado el hecho de que un biólogo vaya a asesorar a un ingeniero o viceversa, por ejemplo. Tiene que ser un temático y el temático se le llama así porque conoce el tema que está investigando. Es la persona, la autoridad, el asesor, en este caso del proyecto de tesis, preparando al alumno, al estudiante, para entrar después al taller de tesis 2 en el 10º ciclo, ya para culminar su carrera con la tesis en la mano, ¿sí? Y poder hablar perfectamente, sustentar perfectamente. Los asesores deben enseñar a los alumnos cómo comportarse en un escenario tan importante como es una sustentación de tesis, ¿sí? Otro elemento importante aquí es el plan de competitividad y el plan de continuidad, ¿no es cierto? Si nosotros hacemos un plan, un aspecto de competitividad, debemos pensar mucho que esa investigación que estamos obteniendo y que va a ir a nuestro repositorio de investigaciones y después va a ir a la biblioteca de la universidad, en la parte central, ¿no? Y que después va a ir al mundo, entrar a Intranet a través de una publicación que es reconocida como una investigación a nivel mundial. Ese es el elemento fundamental, ¿no? ¿No? Tenemos ya a unas investigaciones, tesis, artículos que están dando vueltas en el mundo, ¿no? Entonces, no solamente hablo de nuestra universidad, estoy hablando a nivel país, ¿no? Que hay muchos países que están invitando, y ahora que volvamos a la presencialidad, a partir del próximo ciclo, ¿no? Ya ahorita, en el 2022-2, cuando ya habremos aperturado nuestro 53º aniversario, ¿no? En un plan de competitividad que sea seria, que sea fortalecida, etcétera, ¿no? Entonces es importante pensar acá. Los riesgos se presentan generalmente en la data, ¿no? Y eso es la evidencia. Cuando digo data, estoy hablando de la información procesada, ¿no? Los datos son los inputs o son los elementos de materia prima o los insumos que genera una información. Y esa data es la evidencia de lo que estamos haciendo. Y esa data, por supuesto y por consecuencia lógica, sufre riesgos. En todas partes hay riesgos. Entonces, en la parte de informática, básicamente, porque los dos elementos, estos dos escenarios de investigación e informática van de la mano, ¿no? Porque ¿de dónde vamos a conseguir la información? ¿De dónde vamos a extraer las fuentes que nos permitan profundizar en nuestra investigación? De las fuentes de información electrónicas, están todos ahí. No tenemos que agarrar un libro de 400 páginas y empezar a leer, todo está ahí en la computadora. Tenemos que pensar eso. Todavía hay muchas personas, ¿no?, que siguen pensando en lápiz. Hay profesores que piden el laboratorio de cómputo
y no utilizan para nada el laboratorio de cómputo con las computadoras. Entonces, entonces yo no entiendo para qué dictan ese curso en el laboratorio de cómputo, ¿no es cierto? Entonces, ahí tiene que haber un control que implique, ¿no es cierto?, que hay un software de por medio o un paquete o un elemento informático que va a ir a irradiar a los 20 computadores o a los 40 computadores que hay ahí para que todos los estudiantes, todos los que están haciendo ese trabajo tengan la oportunidad en forma simultánea de ir viendo en qué consiste un riesgo en el dato, ¿no? Y por qué se convertiría en una evidencia de algo positiva o en una evidencia de algo negativo. Y ahora, lamentablemente, a nivel mundial, pues está predominando la parte negativa. Lamentablemente es así. Lo estamos viendo aquí en nuestro país, lo estamos viendo a nivel mundial, ¿no? Entonces, es importante poner un control de calidad, y eso se está viendo también en la Asociación Interamericana de Contabilidad, en la 34 ABA-SIC que hubo en Sao Paulo, en Brasil, en julio del 2021, o sea, hace 8 o 9 meses nada más, donde tuvimos la ocasión de representar a la Universidad Ricardo Palma y a través de esa representación al país, de presentar un trabajo de por qué los auditores externos no utilizan todavía plataformas informáticas para poder investigar y para poder evidenciar que esa empresa que estamos auditando o que estamos investigando tiene problemas. Si no tenemos un apoyo informático a la mano, en la mano y a la mano, es obvio, ¿no? Es obvio que vamos a tener problemas. No habrá un plan de continuidad en ese sentido. Entonces, hay una metodología para su análisis y evaluación a nivel de investigación, ¿no? Hay que seleccionar diferentes tipos de controles una vez que hemos identificado los problemas, ¿no? Identificar los problemas, tasar los problemas o los riesgos en investigación es lo más importante. Y evidentemente vemos, a raíz de las láminas anteriores que hemos mencionado, que hay estudiantes que no tienen expertise o experiencia laboral en un campo. La investigación formativa sí tiene técnicas, ¿no? Algunas técnicas, pocas, pero son suficientes para poder dirigir al estudiante a que desarrolle una tesis que lo haga suyo, que le guste, que le recuerde algún ciclo de la universidad, el séptimo, octavo, no sé, no ve, quinto ciclo, no sé, algún ciclo que le haya gustado más, porque haya un curso que le ha gustado más. Entonces, ese es el rubro donde el alumno tiene que ver por dónde filtrar su mente hacia la investigación. Entonces, una vez que tenemos el concepto de lo que es investigación formativa, su nombre lo indica, ¿no? Estamos hablando de que el docente debe formar al alumno desde el momento que ingresa a la universidad. Formar al alumno significa estar con el alumno ahí, juntos los dos, docente y alumno. Hay alumnos que preguntan y profesores que no contestan, o profesores que contestan cosas que no fue lo que preguntó el alumno, o lo lleva por otro lado y en lugar de ayudarlos, los contrae más. Entonces, hay que tener mucho cuidado con el rubro de investigación formativa que es previa a la tesis misma, a la investigación de tesis, ¿no? Entonces, es fundamental identificar, repito, cuáles son esos problemas. Y si nosotros no conocemos el tema, el riesgo, no conocemos el área que queremos investigar, va a ser bien difícil poder investigar. Tenemos que identificar primero cuál es el problema o el riesgo. Y una vez que hemos identificado el problema o el riesgo, recién ahí empezar a trabajar el análisis de la investigación. Identificar cuáles son los requerimientos de seguridad que debe tener la información, la data, la información. Evaluar la posibilidad de ocurrencia de algo negativo. Eso es un plan de contingencia que debe tener siempre una institución.
una organización como la nuestra, que es hermosa, nuestra universidad, alma mater nuestra, de todos nosotros, por supuesto, y cada vez uno se encariña más con eso. Nosotros estamos extrañando ya estar ahí, ¿no es cierto? Seguir ahí, ¿no es cierto? Entonces, es importante ver cómo identificamos nuestros riesgos a nivel de infraestructura, por ejemplo. Entonces, eso ya le corresponde a los arquitectos, a los ingenieros, creo que a todos nos corresponde. Y decir, oye, acá hay algo que está mal, hay algo que no me parece correcto. Y ponerlo en blanco y negro, presentarlo. ¿Cuáles son los cálculos de los riesgos de seguridad? Entonces, en informática eso es el pan de cada día. Hay que poner seguridad a todo. Ahora que estamos entrando a una etapa de matrícula, después hay que cambiar los passwords, hay que cambiar los códigos de los matriculadores, de los asesores, ¿no? Para que evidentemente se sepa que lo que se está haciendo es lo correcto y es lo planeado, lo planificado, ¿no? El vicerrectorado académico en estos momentos está trabajándose mucho en esa parte y evidentemente, ¿no? Conjuntamente y de la mano estrecha con la investigación, o sea, del vicerrectorado de investigación. Es el rectorado el que ha ordenado todo esto y se está cambiando, ¿no? No se va a permitir ahora cruces de horarios, los cursos tienen que ser consecutivos, los cursos de los ciclos 1 al 5 van en las mañanas, ¿no? Y en las tardes o en las noches van del sexto al 10º ciclo, los sábados en lo posible no hacer clases que vengan por fuerza porque no hubo una hora o un espacio durante la semana, ¿no? Entonces, los talleres de investigación fundamentales en estos momentos tienen que agarrar más fuerza ahí para ayudar, apoyar a los alumnos. No hacerles problemas a los alumnos. No decirles a los alumnos, oye, esta tesis, ¿de dónde has sacado esto? Esto no sirve. Eso no se puede decir, jamás se puede decir eso a un investigador, más aún a un estudiante. Hay que tratarlo bien, quererlo bien, apapacharlos. Mira, hijo, esto es así. Esta parte que está acá no está bien. Vamos a hacerlo de esta manera. Vamos a hacerlo. No decir, hazlo así. Entonces, ese vamos en plural significa tú y yo lo vamos a hacer juntos. Eso se llama investigación formativa. El docente forma al alumno. No dicta una clase de 50 minutos y llega tarde y hace la clase en 20 minutos y deja a los alumnos ahí. Eso no es así. Entonces, la tesis pasa por varias manos. Los artículos, las publicaciones pasan por varios procesos. Un artículo tiene sus procesos, tiene sus etapas. Una publicación tiene sus etapas y todas son hechas de una manera científica. Entonces, hay que enseñar eso a los alumnos para que todos estén ordenados, ¿no? Entonces, hay que ver, repito, los cálculos o riesgos a esa seguridad a la información. Otro elemento importante es seleccionar opciones de tratamiento que permita seleccionar esos tipos de controles. Controles proactivos significa, pues, ir a la solución del problema de una manera constructiva, ¿no? Voy a ir avanzando más en áreas del tiempo, porque esto va a durar 1 hora nada más. Todos nosotros tenemos clases a las 6, pero nosotros tenemos que terminar antes para poder, primeramente, culminar bien esta reunión que nos está albergando ya más de 100 participantes, incluso fuera de Lima, incluso fuera del país. Entonces, bienvenidos a todos y seguimos avanzando con la fuente de información, ¿no? Que son relacionadas. El ISO 21001 para el sistema de gestión educativa, que es una relevancia para la mejora continua y las buenas prácticas. No se olviden que la 3220, que es la ley nueva de la educación, ¿no? Está basado en el ciclo Deming también, ¿no? El ciclo Deming, ustedes deben saber quién es Edward Deming, quién fue Edward Deming.
tienen que leer la biografía de Edward Deming, ¿no? Edward Deming fue un señor que, en paz descanse, nació en 1900 en Estados Unidos y murió en 1993, o sea, vivió 93 años. Lo curioso de esto es que Edward Deming, siendo americano, norteamericano, en la guerra mundial entre Perú y Japón, que se destruyó prácticamente a Japón con esas bombas atómicas, para eso también hay investigación, para lo bueno y para lo malo. Esas bombas fueron inventadas, hubo invención para eso, pero para lo malo. Entonces, destruyeron ahí, y Japón destruido, ¿qué es lo que hace el, el, digamos, el padre de Japón en ese tiempo? Es llamar a un americano, que es el país que los atacó, que los destruyó, vamos a decirlo así, y llama a un americano llamado Edward Deming para que le ayude a levantar a Japón. Y Edward Deming se trasladó de Estados Unidos a Japón y vivió años y años y años en Japón. Y él creó el ciclo Deming, ¿no? Entonces, planificar, hacer, verificar y actuar, ¿no? Entonces, ese ciclo Deming es la base de nuestro sistema de investigación que está incluido en nuestra ley 3220. Hay que leerla, no hay que leerla por párrafos, no, hay que leerla como están haciendo en Japón, aunque sea una hoja diaria, no importa, pero terminar de leer. Yo les invito a que lean ustedes la biografía de este señor Edward Deming, que prácticamente fue un japonés más al final de su vida. Tan es así que en Japón hay un premio anual, como aquí el IPAE, como en Estados Unidos el Oscar, en Japón, salvando la distancia, por supuesto, en Japón hay un premio Deming, que se le otorga a la mejor empresa, a la mejor institución, a la mejor organización del año. Y ese premio Deming tiene la foto de Edward Deming ahí. Lean la biografía de Edward Deming, exquisita, enorme, sobre todo para el trabajo que estamos haciendo en esta conferencia, que es de investigación. A los acuerdos en la OCDE, que es la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, viene analizando los problemas de riesgos sobre la seguridad de la información con entidades internacionales sobre los rubros de innovación e investigación. Entonces, ya la OCDE está dejando un poquito tanto la parte tecnológica, para ir más a la parte investigativa. Se han dado cuenta, evidentemente, que el rubro de investigación es fundamental en estos momentos. Los cambios que se están haciendo en Japón, en la parte de Asia, en la parte de educación, son increíbles. Lean, por favor, ¿no? A Singapur. ¿Qué pasó con Singapur? ¿Por qué ahora es una potencia mundial? ¿Qué hicieron? Yo no voy a decir qué fue lo que pasó ahí, pero yo estoy proponiendo que lean eso, que investiguen eso, ¿no? Es muy importante. De 12 técnicas, de 12 técnicas que forman el sistema de investigación formativa, ¿no? Esto fue hecho por la empresa ICC, International Consortium Consulting, de América, Perú, Bolivia y Uruguay, con el Banco Interamericano de Desarrollo. De esa sección de investigación formativa de 12 técnicas, hay 3 técnicas de campo comprobadas que apoyan a la investigación científica. ¿Qué significa esto? Que estas 3 técnicas, sobre todo a los investigadores que no tienen muy claro por dónde empezar, que no tienen por dónde seguir, a nuestros estudiantes, que repito la parte inicial de la conferencia, que no tenían por dónde hilar su tema, porque habían perdido sus trabajos, ¿no? Entonces, estas 3 técnicas, le indican y le presentan básicamente al alumno en una investigación formativa a la científica. Lo dirige directamente al problema, al riesgo. Vamos a ir directamente a esa parte, ¿no? Para ver. Es decir, le permiten culminar exitosamente
sus tesis académicas, identificando estos riesgos o problemas. Sin ello no hay posibilidad de proseguir una investigación. Si no sabemos cuál es el problema, si no sabemos cuál es el riesgo, ¿de qué investigación estamos hablando? Entonces, sí es fundamental saber eso, ¿no? Entonces, aquí están las 12 técnicas de la investigación formativa, ¿no? Es el análisis y evaluación del problema. Activo de investigación formativa. Algo a lo que una organización le asigna valor. Es un activo de la empresa y le asigna valor. Y por lo tanto, debe proteger ese activo, analizarlo, colocarles controles, evaluar sus riesgos, sus problemas, ¿no? Sus planes de contingencia para ir reduciendo al máximo los riesgos, sabiendo a priori que no vamos a poder dejar de vivir o de convivir con los riesgos, pero sí son los insumos de la IFACA, los insumos de la investigación formativa académica, importantes eso, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las 12 técnicas de la investigación formativa según la ICC? BIT. Uno es el MODE. Yo no voy a hablar de detalle de esto porque tendríamos que estar 3 horas acá por lo menos, sino que yo voy a indicar lo que está, las 3 que están en color rojo acá. Esas son las 3 técnicas de las 12, acá hay 1, 12, ¿no? El MODE, la tabla de decisiones, la tabla de contrastaciones, la matriz de proceso, input, proceso, output, ¿no? La matriz gerencial o de toma de decisiones, la tabla del what for o el por qué o el why, por qué razón tomó esa decisión está el gerente. Y aquí viene la primera técnica, formativa a la científica. El flowchart. Flowchart es un flujograma. Ahora voy a presentarles un flujograma, un cursograma. Estos 3 que están en rojo yo los voy a colocar dentro de un ratito para que en forma rápida ustedes se van a quedar, por supuesto, con esto, para que ustedes lo tengan en la grabación, lo puedan ver, lo puedan verificar. Yo dicto estas partes, yo dicto las 12 técnicas en mis cursos acá en la universidad, ¿no es cierto? Pero estas 3 técnicas son específicamente para esta conferencia. O sea, si nosotros no sabemos lo que es un flujograma, o no sabemos manejar un flujograma, no hacer un flujograma, en este momento OFICIC, ¿qué está haciendo? En este momento OFICIC, con el cambio de dirección que ha habido, están haciendo sus flujogramas de todos los procesos que están haciendo. Pero son flujogramas de procesos. Eso es un flowchart, procesos. Diagrama de procesos se llama así, ¿no? Pero hay que ver ahí, a ese flujograma que están haciendo, hay que poner los riesgos, las debilidades. Si no, simplemente estaríamos haciendo dibujos sobre algo o de un proceso de cómo está en estos momentos. Y lo que queremos aquí es ganar tiempo. O sea, hagamos los flujogramas, sí, pero poniendo los riesgos al costado. Ahora lo vamos a ver. Si el flujograma es el flujo o el diagrama de procesos, la técnica cursograma significa que es un diagrama, pero ya no de los procesos, sino de los diagramas, de las actividades de ese proceso que está a riesgo. Las debilidades de las actividades que están a riesgo. Entonces, ya estamos conjugando procesos con actividades. Estamos jugando, entre comillas, esos elementos para llegar a un tercer elemento, a una tercera técnica de análisis formativo, de investigación formativa, que es el diagrama causa-efecto. O sea, ahí se ve las 2 anteriores. Ahí está el flowchart, pero el diagrama causa-efecto me dice qué está causando el problema y qué efecto o consecuencia está causando a la organización ese problema, que si no lo investigamos, si no profundizamos, si no lo desarrollamos, va a seguir la institución, la universidad, la organización, la empresa, etcétera, con los problemas. Entonces, estas técnicas, señores, nos ayudan. Está totalmente comprobado que así es. Nosotros lo hemos comprobado en el terreno esto, aquí y afuera. Esto funciona perfectamente, pero hay que desarrollarlo, hay que aprenderlo
y hay que enseñarles esto a los alumnos. La técnica formativa de los GIPs, los checklists, la tabla perfil-privilegio y el obidor son fundamentales, forman parte de las 12 técnicas de la investigación formativa. Ahora vamos a ir directamente a ver estas técnicas, ¿no? El flujorama, por ejemplo, de lo que estamos hablando. A ver, ¿dónde está esto? Acá está. Este es un flujorama, chiquito nomás. Pero lo que yo quería indicar, porque ya estamos en áreas del tiempo, indicar es qué cosa es un flujorama, ¿no? En este caso, de un área administrativa, contable, ¿no? De logística compras, por ejemplo. ¿Cuántas áreas tiene el área de logística? En este caso, almacenes, compras y tesorería, por ejemplo. Estos símbolos que están acá, no voy a redactar completo esto, sino indicando para hacer a grandes ítems, ¿no? Cada uno de estas 3 técnicas que son fundamentales para el curso de talleres 1, fundamentales, ¿no? Porque es investigación formativa, o sea, para generar el proyecto de la tesis, ¿no? Con gráficos. Esto podemos hacer otra conferencia más adelante, no sé, o un trabajo más detallado, o una por una, es lo que yo hago en mis cursos, pero aquí una conferencia de 1 hora es un poco complicado, pero sí queremos indicar el espíritu de estas 3 técnicas. El almacén, por ejemplo, donde nace el proceso de logística, tiene 3 almacenes: un almacén de materias primas o de insumos, almacén de productos en proceso y el almacén de productos terminados. Listo para la venta previo marketing, ¿no? Fíjense ustedes cuántas escuelas de la fase ya se están involucrando, ¿no? Ya aparece ventas, aparece marketing, aparece logística. Se empieza a armar toda la fase aquí con gráficos. Es una cosa hermosa, ¿no? Entonces, por ejemplo, los rectángulos son símbolos. Estos símbolos que están acá son símbolos estándares americanos, del sistema ASME americano, American Standard. Son símbolos que ustedes pueden hacer una acreditación internacional con un país que no hable español solamente a través de flujogramas. ¿Por qué razón? Porque los símbolos son estándares internacionales. O sea, un rectángulo, por ejemplo, es un proceso. Pero ahora ya aparece ya no un rectángulo puro, el número 3, el proceso número 3 ya es un símbolo de un disco magnético. Un disco magnético significa una orden de pedido acá. Pero es un proceso, por supuesto que es un proceso. En consecuencia hay que enumerar. ¿Qué se enumeran? Los procesos, ya sean manuales, 1, 2 son manuales, ya sean informáticos, en forma consecutiva. Y estos conectores que están aquí con rosado, con verde, con celeste, son los conectores que están evitando que hayan tantas flechas cruzadas, en algunos casos, con otros conectores que están en otras áreas. Simplemente ponemos este conector acá que va con compras número 4. Con 4 se conecta, en lugar de poner una flecha hasta acá, se pone conector corto con 4, se explica bien, y hay aquí otro proceso informático. Se digitaliza la orden de pedido. Pero aquí aparece lo más importante para nosotros en investigación. Este símbolo que está acá, en donde hay un 5 adentro, significa el riesgo, el problema. O sea, la base donde nace el problema, en qué área está el problema, cuál es el riesgo que causa ese problema para la investigación. ¿Dónde lo hemos ubicado? En un flujograma. ¿En qué proceso? Número 4. ¿Cuál es el riesgo? Vamos a este cuadro de riesgo que está acá abajo, ¿cierto? Y vemos el riesgo número 4. Y aquí está el número 4. Dice, se registra incorrectamente las devoluciones de materiales generando diferencias en los registros. ¿Sí? Se registra incorrectamente la devolución. O sea, se ha descubierto en el análisis de investigación que estamos haciendo que en el área de compras hay un riesgo número 4 que se ha visto, se ha observado, se ha identificado, hay pistas, hay rastros
que significa y hay evidencias, que hay documentos que se han registrado de manera incorrecta en la devolución de materiales y que ha generado diferencias en los registros. ¿De acuerdo? Eso es como un ejemplo, porque tenemos 5 riesgos acá, ¿no? Cada uno de ellos tiene su forma de redactar. Así como en los proyectos de tesis, en las tesis, en la metodología, tienen su formato, su protocolo de redacción. En los cuadros de riesgos también tienen su protocolo de redacción. ¿Cuál es el protocolo de redacción, por ejemplo, del riesgo número 1? Se pone primero la parte de la causa y después de la causa se pone el efecto. Igual que el título de una tesis. Primero se pone la variable independiente y después se pone la variable dependiente. Y acá, e incluso se pone de una manera que tenga una similitud en lo posible para poder ir directamente a la investigación. Por ejemplo, no coincide el inventario físico con las órdenes de compra. Esa es la causa. ¿Qué es lo que está causando? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el efecto? Por lo que provoca el colapso de la transacción. Fíjense ustedes, una coincidencia en el inventario físico con las órdenes de compra podría generar que la transacción vaya a cero. Se elimina la transacción, colapsa la transacción, causa, efecto. El número 4 que habíamos visto, primero decía, se registra incorrectamente la devolución de materiales. Esa es la causa. ¿Qué genera? ¿Cuál es el efecto? Genera diferencias en los registros. ¿Ya? Entonces, todo lo que está aquí puesto en este cuadrito llamado de riesgos va a pasar a una segunda técnica, que es el cursograma. Entonces, todo este formato cursograma solamente es para ese riesgo. Y se pone aquí en la parte superior exactamente cuál es causa-efecto. Se registra incorrectamente la devolución de materiales generando diferencia en los registros. Igualito como acabamos de leerlo, se pone aquí. Pero lo que está aquí debajo, con letras pequeñas, son las actividades de este proceso que está a riesgo. Entonces, actividad consecutiva 1, 2, 3, 4, hasta la número 13 según este ejemplo. ¿Eso qué quiere decir? Que yo no puedo hacer la actividad número 7 si no he hecho las 6 anteriores primero. Y eso tiene su cantidad, su distancia, almacenes, tiempo de duración, y ahí vamos viendo los riesgos. ¿Por qué dura tanto esta actividad? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué demora tanto en firmar un visto bueno, un gerente? Y se va colocando de acuerdo a estos 5 símbolos de operación, de transporte, de espera, de inspección, de almacenamiento, se van colocando los puntos que corresponden debajo de ese símbolo y se van uniendo. Esto lo hace la computadora, pero esto es investigación. Entonces, se va colocando, aquí no pueden haber líneas de abajo hacia arriba, no. Tampoco pueden haber 2 puntos en la misma línea, tampoco. Un punto nomás por cada uno de estos símbolos de operación, transporte, etc. Y se van uniendo tipo una radiografía o un aspecto médico, como si fuera un encefalograma, ¿no? Se van uniendo los puntos, indicando de arriba hacia abajo que hay una real consecutividad entre cada uno de ellos. Y en la parte de abajo se coloca las observaciones y las recomendaciones que hace la investigación. ¿Qué ha observado el investigador? Ahí están 1, 2 temas en las actividades del proceso riesgo. ¿Qué está recomendando el investigador? Está el trabajo de tesis. Esto ya es un trabajo de tesis. ¿Cuáles son los problemas? ¿Cuáles son los objetivos? ¿Cuáles son las hipótesis? Que al final van a tener que ir en forma coherente al capítulo 5 o 6 de una tesis que indica cuál es la discusión, qué es lo que aporta la tesis, ¿no? A esa observación y qué recomienda para limpiar esa observación. Eso es lo que tiene que trabajar la tesis. La tesis identifica el error, identifica el riesgo, identifica el problema y la tesis que aporta la solución tiene que trabajarse con estas técnicas, ¿no? Puede ir, yo ya he visto tesis donde figuran estas
estas técnicas como anexos de la tesis, porque toda tesis tiene sus anexos, tiene sus fuentes de información, bibliográficas, electrónicas, hemerográficas, publicaciones, etc. Eso ya forma parte de la investigación per se, ¿no? Y la última técnica aquí, y con esto estamos acabando, es el diagrama causa-efecto. El diagrama causa-efecto, también llamado diagrama Ichikawa, fue creado en 1954 por Kaoru Ichikawa, un japonés que no se imaginó nunca que lo que iba a hacer en 1954 iba a durar prácticamente para siempre, porque no ha aparecido otra técnica que la pueda suplantar. ¿Qué significa el diagrama causa-efecto? Acá en esta parte derecha, donde hay una curva, se pone el efecto. Lo que acabamos de ver en el flujograma y en el cursograma, el efecto. O sea, colapsa, cierra, no hay más, se registra, ¿no? O se soluciona, ¿no? Pero esto está acompañado de sus causas. ¿Dónde están las causas? Aquí, con azul y blanco, con sus flechitas. Ahí están las causas. En logística, ¿cuáles son las causas? Control inadecuado en las evoluciones de materiales. Otro, sobrestock generando confusión en las compras. Otro, falta de comunicación con el almacén. ¿Qué son estos? Causas. ¿Causas de qué? De que se está registrando incorrectamente la devolución de materiales. En el almacén, causas. No se verifica correctamente las salidas. Hay un registro incorrecto en el CARDES. No se verifica la calidad de los materiales. Recursos humanos. Renuncia constante del personal o personal que no está muy bien capacitado o falta personal o tienen personal sin supervisión. No hay supervisión adecuada, ¿no? Acá, por supuesto, hay que agregar despidos, ¿no? Gestión. No se busca más opciones de proveedores, poca motivación por parte del gerente de logística, sus trabajadores, alta rotación del personal de confianza, etc. ¿No? Ahí hay un montón de temas que debemos tener en consideración. Yo he extraído esto de una conferencia de 3 horas, lo hemos hecho en un tema de 1 hora, ¿no? Entonces yo termino mi conferencia aquí, son las 17 horas, falta 1 minuto para terminar, y bueno, estoy llano a cualquier pregunta que ustedes quieran hacer, queridos estudiantes, queridos amigos que están conectados aquí, agradeciéndoles su participación. Y bueno, simplemente hemos hecho una síntesis de esta situación. Si hubiera alguna pregunta, con toda confianza, por favor. ¿No hay preguntas? Pero debo suponer que todo ha sido entonces entendido, ¿no? Yo dejo entonces a las personas que dan por culminado, las autoridades, culminada esta conferencia, que estaba preparada para 1 hora, de 16 horas a 17 horas. En este momento son las 16:59 minutos y en área del tiempo y de las clases que se vienen, doy por finalizada mi participación. Dado que no hay preguntas, ya está aquí el logotipo de la universidad, el nuevo logotipo de la universidad, y doy pues por finalizada mi participación en esta conferencia. Muchas gracias a todos. Pasen muy buenas tardes.